Había un club de fútbol base en una pequeña ciudad que se enfrentaba a un grave problema. Los entrenadores se centraban principalmente en aspectos técnicos y tácticos, descuidando la importancia del desarrollo integral de los jugadores. En una palabra, buscaban únicamente ganar y no les importaba para nada sus jugadores. La falta de confianza y de motivación llevó a que muchos jugadores abandonaran el club. Buscando soluciones, se decidió nombrar un nuevo director técnico. Luis tenía una amplia experiencia en la formación integral de jóvenes futbolistas y decidió cambiar la situación. Reconoció la importancia de ofrecer a los jugadores una educación completa, no solo en el fútbol, sino también en su desarrollo personal. Luis comenzó a trabajar en estrecha colaboración con los entrenadores y con los directivos del club para implementar una formación con un enfoque integral. Se centró en fortalecer en los jugadores del club su confianza, su motivación y resiliencia. Eso les ayudó a superar los diferentes desafíos que fueron apareciendo a lo largo de la temporada y afrontar la presión del propio deporte. Los cambios implementados por Luis en el club pronto comenzaron a dar resultados positivos. El rendimiento de los equipos mejoró ostensiblemente, tanto dentro del campo como fuera. Los jugadores son personas. Un error bastante habitual es pensar que si trabajo bien la táctica y la técnica en el campo, pues ya es suficiente para conseguir mejorar la calidad en los equipos del club. Se olvidan de un aspecto que para mí es fundamental, que es el desarrollo integral de los jugadores. Si juntamos ambos aspectos, podemos decir que el trabajo en el club es de máxima calidad. ¿Y cómo puedo conseguir una formación integral en mi club? Si tenemos en cuenta lo que acabamos de afirmar, estos son algunos aspectos que habría que incluir en la formación de tu club. 1. Inteligencia emocional. Ayuda a tus jugadores a desarrollar habilidades de inteligencia emocional. Puede ser la conciencia emocional, la autorregulación, la empatía, las habilidades de relación. Conseguirás que sepan reconocer y gestionar sus propias emociones. Entenderán y responderán de manera adecuada a las emociones de sus compañeros de equipo y también incluso con los oponentes. La conciencia emocional implica la capacidad de reconocer y comprender las propias emociones. Enséñales a identificar y también a etiquetar sus emociones durante el partido y también en los entrenamientos. De esta forma, ellos son conscientes de cómo se sienten y cómo esas emociones pueden influir positivamente en su rendimiento y en la toma de decisiones. La autorregulación emocional es la capacidad de manejar y controlar las emociones de manera efectiva. Se trata de gestionar la frustración, el estrés, la presión durante los partidos. Para conseguirlo, muéstrales cómo controlar la impulsividad y cómo mantener la calma en situaciones difíciles. Aprenderán a tomar decisiones más racionales en lugar de dejarse llevar por la emoción. La empatía es esencial para comprender y conectar con los compañeros de equipo y también con los rivales. Transmíteles la importancia de ponerse en el lugar del otro para comprender mejor sus emociones y también para reaccionar y ser sensible a sus necesidades. Con todo esto consigues fomentar la solidaridad, la colaboración y la construcción de relaciones fuertes dentro y fuera del campo. Las habilidades de relación
incluyen la capacidad de comunicarse efectivamente, resolver conflictos y trabajar en equipo. Indícales cómo deben manifestar sus emociones y sus pensamientos de manera clara y respetuosa. Conseguirás que sean capaces de escuchar y de comprender las perspectivas de los demás. Esto promueve una comunicación abierta y constructiva, mejorando la cohesión y el rendimiento del equipo. Al conseguir centrarse en el desarrollo de la inteligencia emocional, tu club puede ayudar a los jugadores a construir una base sólida para el éxito tanto dentro como fuera del campo. Esto implica incorporar actividades de entrenamiento que fomenten la autorreflexión, la resiliencia, la colaboración. En definitiva, proporcionas apoyo y orientación para el crecimiento personal de los jugadores en el aspecto emocional. Concentración y atención plena. Muchos de los problemas que surgen relacionados con el bajo rendimiento deportivo tienen que ver con la falta de concentración en los jugadores. Al desarrollar estas habilidades en tu club, les estás ofreciendo una ventaja competitiva al poder mantenerse siempre enfocados y presentes en el partido. La atención plena es la capacidad de estar consciente y presente en el momento actual sin distracciones ni juicios. Esto se entrena y puede conseguirse, aunque quiero aclarar que requiere mucho esfuerzo. Los jugadores pueden salir muy beneficiados del aprendizaje de estas técnicas de atención plena. Desarrollan una mayor claridad en su mente y reducen su estrés. Con este entrenamiento se mantiene también muy enfocado el jugador en el presente, sin dejarse llevar por pensamientos, preocupaciones innecesarias. La respiración consciente es una herramienta efectiva para mejorar la concentración y también para reducir la ansiedad. Los jugadores pueden aprender técnicas de respiración profunda y ritmada para relajarse y centrarse antes y durante los partidos. La respiración consciente actúa como un ancla para mantenerse presente en el momento y superar las distracciones. La visualización es una técnica que implica imaginar y visualizar en la mente acciones y situaciones específicas relacionadas con el juego. Es bastante útil practicarla. Le ayuda a prepararse mentalmente y además mejorar su concentración. Al imaginar escenas o jugadas que terminan de forma positiva, refuerzan su confianza y su capacidad para mantenerse enfocado en el objetivo. Los jugadores pueden participar en ejercicios y juegos específicos que fomenten la concentración y el enfoque mental. Para eso incluye juegos de atención, ejercicios de seguimiento de objetos o prácticas de concentración en una tarea específica. De esta forma, fortalecen su capacidad de mantener la atención y bloquean las distracciones durante el partido. Con estas técnicas consigues aprovechar al máximo su potencial y rendir de manera más consistente en el campo. Además, estas habilidades de concentración y de atención plena también tienen beneficios más allá del deporte, ya que pueden aplicarse en otros aspectos de la vida cotidiana. Autoconfianza. Al fomentar la confianza en sí mismos, les estás proporcionando una base sólida para enfrentarse a desafíos y superar obstáculos en el campo y en la vida. Reconoce y celebra los éxitos y mejoras de tus jugadores para reforzar su autoconfianza. Ofrece a tus jugadores oportunidades para asumir responsabilidades y roles de liderazgo dentro del equipo. Les ayuda a desarrollar más confianza en sus habilidades y capacidades.
asígnales tareas específicas durante los entrenamientos y permíteles tomar decisiones en el campo. También funciona muy bien el involucrarlos en la planificación estratégica del equipo. Los entrenadores desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la autoconfianza al proporcionar retroalimentación constructiva. Si destacan los puntos fuertes del jugador y ofrecen una buena orientación para mejorar, están lógicamente ayudando a sus jugadores a reconocer su potencial y a creer en sí mismos. La retroalimentación positiva refuerza la confianza y motiva a los jugadores a seguir esforzándose. Anima a tus jugadores a tomar riesgos y aprender de los errores. Con esto pues consigues desarrollar confianza en su capacidad para enfrentarse a los desafíos y superar también esas adversidades. Crea un entorno seguro donde los errores sean vistos como grandes oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. Los jugadores aprenden a enfrentarse a situaciones difíciles con valentía y a confiar en sus capacidades para resolver esos problemas. Al enfocarse en fomentar la autoconfianza en los jugadores, tu club proporciona las herramientas y el apoyo necesarios para que tus jugadores se enfrenten a desafíos con una actitud positiva y con determinación. Una mayor autoconfianza no solo mejora el rendimiento en el campo, sino que también tiene un impacto positivo en la vida cotidiana de tus jugadores, fortaleciendo su autoestima y su capacidad para enfrentarse a futuros desafíos. Trabajo en equipo y comunicación. Con el trabajo en equipo y con la comunicación efectiva consigues establecer bases sólidas para el éxito colectivo y para el crecimiento individual de tus jugadores. Puedes realizar gran variedad de actividades y también de ejercicios diseñados específicamente para fortalecer el trabajo en equipo. Por ejemplo, ejercicios de colaboración y de resolución de problemas en grupo, juegos en los que los jugadores deben confiar y depender unos de otros, y actividades que fomenten la cohesión del equipo. Estas actividades ayudan a los jugadores a comprender la importancia de trabajar juntos hacia un objetivo común y también a desarrollar habilidades de cooperación y de compromiso. La comunicación efectiva es esencial para el éxito del equipo. Para eso, los entrenadores necesitan incorporar ejercicios que fomenten la comunicación tanto verbal como no verbal. Son ejercicios donde los jugadores deben comunicarse claramente entre sí durante el partido. Otro tipo de ejercicios muy útiles son aquellos que se centran en la lectura de señales y gestos no verbales para mejorar la comprensión y la conexión, ¿no?, entre los jugadores. Una excelente manera de fomentar el trabajo en equipo y también la comunicación efectiva es trabajar en parejas, en grupos pequeños. Haz que los jugadores participen en ejercicios en los que deben colaborar y coordinar sus esfuerzos para lograr un objetivo común. De esta forma consigues que practiquen la comunicación, la toma de decisiones conjunta y la confianza en los demás miembros del equipo. Es importante crear un ambiente en el que los jugadores se sientan cómodos para comunicarse abiertamente y expresar sus ideas y preocupaciones. Hay que hablar mucho de comunicación respetuosa. Anima a los jugadores a expresarse libremente y a escuchar activamente a los demás. Eso les va a permitir valorar las aportaciones de todos los miembros del equipo. En definitiva, esta comunicación promueve la confianza, la cooperación y la resolución efectiva de conflictos.
Al enfocarse en el trabajo en equipo y en la comunicación efectiva, tu club está ofreciendo a tus jugadores las habilidades esenciales para el éxito dentro y fuera del campo. El trabajo en equipo y la comunicación efectiva no solo mejoran el rendimiento colectivo del equipo, sino que también fortalecen las habilidades de liderazgo, la empatía y la capacidad de relación con los demás. Autodisciplina y responsabilidad son muy necesarias para la formación de tus jugadores. Les estás proporcionando ni más ni menos que las herramientas más importantes para asumir el control de su desarrollo como futbolistas. Para fomentar la autodisciplina en los jugadores y también para ayudarles a establecer rutinas de entrenamiento sólidas, es básico que se tomen muy en serio los horarios de entrenamiento. Establece días y horarios específicos para las sesiones de entrenamiento y procura no cambiarlos. Los jugadores saben que el entrenamiento es una prioridad y que deben cumplir con los compromisos adquiridos. Facilita a tus jugadores pautas y apoyo para estructurar su tiempo de forma eficiente. Eso puede incluir asesoramiento sobre la planificación de los horarios, la gestión del tiempo y la priorización de las tareas. Trabaja con ellos para establecer metas realistas y alcanzables y luego ayúdales a crecer en un plan de acción para lograr esas metas. Los entrenadores son un modelo para sus jugadores en términos de autodisciplina y responsabilidad. Esto implica ser puntuales, estar siempre preparados y demostrar una actitud responsable hacia su propia formación como entrenadores. Al mostrar este ejemplo positivo, inspiran a sus jugadores a ser también disciplinados y responsables en su enfoque de los entrenamientos y en el rendimiento deportivo en general. La autodisciplina también incluye fomentar hábitos saludables fuera del campo. Los jugadores deben entender que una buena alimentación, un descanso adecuado, el cuidado de su bienestar físico y mental son fundamentales para su rendimiento deportivo. El club debe conseguir que sus jugadores asuman la responsabilidad de su propio progreso en el juego. Muéstrales sus fortalezas y sus áreas de mejora para que puedan establecer metas personales y trabajen de manera constante para alcanzarlas. La autodisciplina y la responsabilidad van de la mano con una mentalidad de superación. Los jugadores comprenden que el éxito no llega de la noche a la mañana, no, que el progreso requiere un esfuerzo y una dedicación constante. Esto ayuda a los jugadores a afrontar los desafíos con determinación, con constancia, con una actitud positiva. Al centrarte en la autodisciplina y en la responsabilidad, ofreces a tus jugadores las herramientas necesarias para asumir el control de su propio desarrollo. Saber afrontar las adversidades. El manejo de las adversidades es un aspecto que el jugador experimenta en bastantes ocasiones y si se enfoca correctamente puede ser muy beneficioso para su formación. Ayuda a tus jugadores a enfrentarse y superar las adversidades. Ofréceles las herramientas necesarias para afrontar los desafíos y las dificultades que pueden surgir en su carrera futbolística. Es muy importante que tus jugadores sepan que cuentan con tu apoyo emocional en los momentos difíciles. Los entrenadores y también el cuerpo técnico están disponibles para escuchar a los jugadores, para comprender sus emociones y para ofrecerles un espacio seguro en donde puedan expresarse. Les ayuda a sentirse respaldados y comprendidos y les da confianza que necesitan para afrontar esas adversidades. Enseña a tus jugadores habilidades para afrontar esas adversidades. Esto puede incluir técnicas de manejo del estrés,
de respiración profunda y de relajación muscular. Al proporcionar a tus jugadores herramientas concretas para enfrentarse a estas adversidades, estás fortaleciendo su capacidad de recuperación. Cultivas en tus jugadores una actitud de constancia y de determinación. Anímales a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Enséñales que de las experiencias negativas siempre se puede aprender para mantenerse enfocado en sus metas a largo plazo. Funciona muy bien el recurso de ofrecer ejemplos de jugadores famosos que han superado adversidades. Aprovecha este recurso para transmitir mensajes motivadores que refuercen la mentalidad de lucha y de esfuerzo. Las adversidades pueden ser oportunidades de aprendizaje. Ayuda a tus jugadores a reflexionar siempre sobre sus experiencias negativas para sacar de ahí lecciones valiosas. Al motivar a tus jugadores a analizar sus errores y a identificar esas áreas de mejora para desarrollar estrategias que eviten situaciones similares en el futuro, estás promoviendo un enfoque constructivo ante las adversidades. Educación sobre valores deportivos. Promover los valores positivos del deporte ayudan a fomentar no solo buenos futbolistas, sino también buenas personas. Se habla mucho de esto en el fútbol base, pero por desgracia se practica poco. Si deseas mejorar tu club, este será un punto fundamental. Enseñar a los jugadores el concepto de juego limpio implica fomentar la honestidad, la lealtad y el respeto. Los jugadores aprenden a competir de manera justa sin recurrir a trampas o conductas antideportivas. Esto implica respetar las reglas de juego, aceptar las decisiones de los árbitros y tratar a los oponentes con respeto y con cortesía. Como verás, son conceptos aprobados universalmente en la teoría, pero que no se aprecian en los terrenos de juego. El respeto es un valor que debes fomentar enormemente en el deporte. Los jugadores aprenden a respetar a sus compañeros de equipo, a los entrenadores, a los árbitros, incluso a los rivales. Enséñales a escuchar y a valorar las opiniones de los demás. Que traten a todos con cortesía y educación. Evita sobre todo cualquier forma de discriminación o violencia. Fomenta la honestidad en el deporte para que los jugadores sean sinceros consigo mismos y con los demás. Con este valor, tus jugadores reconocen sus errores y asumen sus responsabilidades por sus acciones. Una buena forma de fomentar la honestidad entre tus jugadores es admitir sus errores cuando los cometen o cuando no están jugando de manera justa. La honestidad está siempre por encima de los resultados deportivos. La deportividad implica jugar con espíritu deportivo y también aceptar tanto la victoria como la derrota, con elegancia y respeto. Los jugadores lo practican de forma correcta cuando celebran sus propios éxitos, pero también los de sus compañeros. Además, cuando muestran empatía y consuelo si las cosas no salen como esperan. La deportividad implica siempre reconocer y valorar el esfuerzo y la dedicación de los demás, incluso cuando se encuentran en el equipo contrario. Además de integrar estos valores en las sesiones de entrenamiento, es muy importante, fundamental, fomentar un ambiente de apoyo y de respeto en tu club. Al educar a los jugadores sobre los valores deportivos, contribuyes a su desarrollo como futbolistas y a su crecimiento como personas. Estos valores se llevan consigo dentro y también fuera del campo y son fundamentales para el desarrollo de relaciones positivas y una cultura deportiva saludable en tu club. ¿Cómo funciona mi asesoramiento con estas entidades?
Se centra en 3 pilares fundamentales. Los entrenadores, formadores, son la clave del éxito. La idea es comprobar con qué entrenadores se cuenta y valorar si son los entrenadores que se necesitan y trabajar con ellos a lo largo del año para que su labor con los jugadores sea realmente eficaz. Los entrenamientos, si realmente queremos mejorar los resultados a medio y largo plazo, es necesario evaluar cómo son los entrenamientos y a partir de ahí establecer las correcciones necesarias en cuanto a metodología, programación y formas de juego, la estructura en general. Una vez conocemos cómo se estructura el deporte de esta entidad, podremos ofrecer propuestas de mejora, estableciendo un equipo de trabajo eficaz que refuerce la labor de los entrenadores. Aquí, lógicamente, resaltamos la figura del coordinador o varios fundamental para el trabajo que pretendo realizar. Si estás interesado en recibir más información detallada, no tienes más que solicitarla en este email que te adjunto.